Action y Stuff ya está disponible en la Marketplace de Bedrock y hoy vamos a darle un vistazo profundo a todo el contenido de esta textura. Lo primero y lo más importante, el costo de esta textura. Es un costo algo elevado, pero con la review que te voy a hacer podrás evaluar si conviene o no comprarla. Pero todos sabemos que al final sí lo va a valer. Hola, yo soy el Boxy del futuro, el cual ahora mismo se va a gastar los ahorros de su vida al comprarse esta textura. Pero antes de comprarla deberíamos de ver qué es lo que nos ofrece. Aquí podemos ver algunas screenshots que nos permiten ver cómo se va a comportar esta textura en nuestros mundos. Y debemos de ser totalmente sinceros, lucen muy pero muy geniales. Además, más abajito podremos ver los cambios de textura que hay en algunos artículos, como por ejemplo en el conjunto de las camas. Hay un diseño para cada tipo de persona, pero yo creo que me voy a quedar con la cama oscura o con la cama normal. Además de ello podremos ver que las armaduras van a tener un pequeño cambio de textura. Aquí podremos ver unas pequeñas imágenes en donde podremos ver algunas texturas de algunos objetos animados y finalmente podremos ver que trae efectos emisivos de luz. Aquí podremos verlo con la linterna y con los ojos del crujido, entre otros objetos que también tienen textura nueva. Y finalmente el apartado de skins. Al comprar la textura de Action y Stuff vamos a obtener 6 skins, que vendría siendo un paquete. Pero bueno, de cualquier manera lo que vamos a hacer ahora mismo es comprar esta textura y probarla en nuestra review. La textura de Action y Stuff la podremos aplicar tanto en nuestros paquetes globales como en un mundo en específico. Además de ello también tenemos este pequeño engranaje que nos va a permitir cambiar la resolución de la textura en el caso en el que tengamos algunos problemas de rendimiento. Cuando entres por primera vez a tu mundo con esta textura, podrás darte cuenta que las texturas de Minecraft son significativamente muy diferentes a lo que nos tiene acostumbrados, y esto se nota aún más si entramos al inventario del juego. Cada una de las pestañas y cada uno de los objetos y artículos que hay dentro del juego ha sido totalmente cambiado. Y después de este primer contacto con la textura, te dejo con la review completa de Action y Stuff. El objetivo de esta textura es mejorar la experiencia visual de Minecraft Bedrock mediante animaciones en diversas acciones que tiene el jugador, no solo al comer, interactuar, arrojar y golpear. Todas tienen animaciones, hay una animación para cada acción con esta textura. Empecemos con el conjunto de animaciones básicas. Las animaciones básicas son las acciones que hace el jugador para moverse. Por ejemplo, podremos disfrutar de una buena cantidad y calidad al hacer esas acciones: moverse, caminar, correr, saltar con objetos en la mano. Esto también tiene animaciones, aunque dependiendo del artículo que estemos sujetando podrá cambiar ligeramente. Y si dejamos al personaje quieto o tieso, también podremos disfrutar de algunas animaciones ligeras. Se siente como si el personaje respirara. Acciones con herramientas. Con esto me refiero a todas las herramientas básicas de Minecraft: pico, pala, hacha, azada y espada. Todas tienen sus animaciones. Tú visualizarás más las animaciones de estas herramientas al estar en primera persona, ya que normalmente estarás en esta perspectiva. Pero si llegas a jugar con algún addon que cambie la perspectiva o simplemente te pones en tercera persona, también podrás disfrutar de estas animaciones en perspectiva. Tu personaje nunca se vio tan vivo, ¿verdad? Es como si el personaje realmente se esforzara en hacer esa acción. Sobra decir que, dependiendo de la herramienta, el personaje agarrará con una o dos manos el objeto, aunque simplemente esto es un efecto visual. Donde le sacarás el mayor provecho a estas animaciones es en el modo multijugador. Aquí podrás disfrutar más de esos detalles. Y sí, esta textura es completamente compatible con tu modo multijugador, por lo que podrás usarlo incluso en REMs. Esto lo creo porque no tengo REMs para poder testear eso. Además, te menciono que esta textura es compatible con otras texturas que tengas en Minecraft, por lo que puedes combinar Action y Stuff con otras texturas de la tienda o con las que ya tengas. ¿Acaso quieres más animaciones para tu personaje? Bueno, te voy a mencionar algunas secundarias llenas de efecto. Lanzar objetos hace que tengas animaciones alucinantes con unos pequeños efectitos. Beber y comer objetos hace que todo se vea mucho más vivo, no solo por cómo se reproduce la animación, sino por los efectos que acompañan a la animación. Puedo ver cómo se va engullendo poco a poco ese alimento que te estás comiendo. Beber pociones nunca se sintió tan mágico. Volar e incluso volar con elitras te da algunas animaciones también.
Y esto lo aprendí un poquito a las malas, pero caer también lo hace. Recibir daño de múltiples maneras también provocará algunas animaciones que se verán mucho más graciosas si tus amigos son las que reciben el daño. Dormir también hace que tengas algunas animaciones. Los mobs. Hemos llegado a la categoría de los mobs. Fácilmente podríamos pasarnos una hora viendo cada una de las animaciones de los mobs, tanto pacíficos como hostiles. Pero si les parece, veremos un poco de todo. Empecemos con los mobs pacíficos. El apartado animado de los animales es realmente precioso. Me he dado cuenta que podemos sacar algunas variantes de estos animales, por ejemplo el cerdo normal, pero el cerdo sumergido en un poco de lodo, con una pequeña flor en la cabeza. Se ve realmente bonito, entre otras variaciones que también podrían salir al generarse en tu mundo. De hecho, cada uno de los animales tiene alguna animación complementaria. Algunos se estiran, otros parpadean, otros se tambalean y cuando bajan de un bloque simplemente es genial verlos hacer eso. Es como si estuvieran hechos de goma, casi como si se rompieran, pero vuelven a la forma normal. Así podrías ver cada uno de los animales de Minecraft o mob agresivo. Realmente cada uno esconde algo divertido de ver. Los mobs hostiles, una categoría que me ha encantado por la gran variedad y detalle que también tienen en sus animaciones. Los mobs hostiles dan más miedo cuando los ves de cerca moviéndose de esa manera tan fluida, se sienten tan naturales, por así decirlo. Cuando vi al Enderman a los ojos me provocó un poco de miedo, con esa cara aterradora a cualquiera se lo da. Pero el ceño de los ojos abiertos constantemente viéndote mientras camina hacia ti también es inquietante, cuando menos. El resto de los mobs también tienen animaciones de ese estilo, tanto detalladas como con alguna peculiaridad. Me ha gustado absolutamente todo, y eso que no he visto todos los mobs. Otro aspecto que hay que mencionar acerca de estas animaciones es el efecto que tienen algunos de ellos al ser vencidos. Es deslumbrante, cuando menos, o sea, brillan, algunos se encogen, otros simplemente desaparecen, todo se siente tan mágico, pero se ajusta a los estándares de Minecraft y algunos de estos mobs pues en sí manejan como una especie de magia, si no, ¿por qué tendrían esas habilidades especiales? ¡Wow! Realmente brilla en sus ojos y hasta inclusive parpadea cada uno de ellos, o bueno, los enciende y los apaga. El crujido se ve fenomenal, miren cómo camina como todo un galante, como si estuviera en una pasarela. Se ve cuando menos emocionante el crujido. Las animaciones de Cataplum del Action y Stuff son tan hermosas, me dejaron deslumbrado, literalmente. Solo miren cómo el Creeper hace Cataplum, como que empieza a cargar energía y después hay una especie de explosión. Bueno, hay una explosión en medio de todo eso y simplemente se ve espectacular. Se nota perfectamente cómo el Creeper deja escapar toda esa energía que tiene dentro de él. Se ve alucinante, me ha encantado la del Creeper, y la de la dinamita es más de lo mismo, aunque no tiene ese pequeño efecto de la energía concentrada que tiene el Creeper. Y el efecto del Creeper cargado, ¿vieron lo mágico que se vio cuando cayó el rayo y el Creeper se empezó a mover a todos lados y todo su cuerpo empezó a desprender una aura de electricidad? Es la animación más hermosa que he visto del addon. Creo que junto a los animales adorables es de lo mejorcito que vas a ver en este addon. Ahora le vamos a hacer Cataplum y vamos a ver qué tanta energía suelta un Creeper cargado. Tengo miedo, pero lo vamos a hacer aquí en directo. Ahora nos vamos rápidamente y hace una excelente cantidad de destrucción el Creeper cargado. Tenemos aquí al Vendicador, el cual va a sacar una hacha cuando vea a los aldeanos. Y los aldeanos, wow, pobrecito, con esos ojazos totalmente abiertos, sí da un poco de penita verlos correr por sus vidas. ¡Corre, Jorge el carnicero! No corrió demasiado. También tenemos para ello al Saqueador, otra persona que odia a los aldeanos. Este no se da cuenta de lo que está sucediendo hasta que ya lo golpearon. Y finalmente, el Evocador. Creo que mi mob favorito en cuanto a animaciones también. La animación de invocaciones que tiene en los colmillos es alucinante. Y después creo que va a invocar a los Vex. ¡Wow! El efecto que tienen los Vex y cómo cargan sus herramientas. Definitivamente es lo que tendría que haber agregado Minecraft debido a que son muy pequeños, aunque las espadas que invoca el Vex generalmente están adaptadas a su cuerpo. Nuevamente las animaciones de invocación que tiene el Vendicador es tan alucinante. ¿Y saben cómo se despide el Vendicador? Pues los va a alucinar bastante la animación.
hace despawn, no se tira al piso y se pone rojo como los mobs normales de Minecraft, simplemente como una especie de estela, llega del cielo, se lo lleva y quién sabe a dónde ha ido. Como ven, esto no sucede con los otros tipos de saqueadores o vendicadores que tenemos en Minecraft. Estos tienen también animaciones de muerte, pero literalmente se desvanecen. Si metemos a estos mobs en el agua, podrán notar algunas pequeñas animaciones de nadar, y esto es absolutamente aplicable para todos los mobs de Minecraft, hasta inclusive para nosotros, ya que también tenemos algunas animaciones diversas al zambullirnos en el agua. Otro de los aspectos que me ha encantado con esta textura es cuando agarramos ciertos objetos, como por ejemplo las herramientas. Se pueden dar cuenta cómo el jugador de alguna parte de su cuerpo la saca. Tiene una pequeña animación rotativa en donde podemos ver cómo el personaje lo saca de quién sabe dónde, y esta animación también se aplica en la tercera persona. Otro de los efectos y animaciones que me gustaría compartirles es cuando invocamos a un Alley o cuando lo encontramos. Esa criatura se ve tan adorable y tan hermosa con esos efectos. Es simplemente muy bonito el Alley, y cuando sostiene uno de los objetos que le damos también lo hace bastante bien. También lo hace ver bastante bonito. El ajolote es otro de los mobs que les va a encantar a ustedes, no solo por la textura y las animaciones que tiene al estar al agua, sino porque cuando lo sostenemos en una cubeta, obtendremos esto, a nuestro ajolote mirando a la pantalla. Y de esta manera se ve en tercera persona, parece un accesorio, parece un juguete, se ve muy bonito. Y nótese que cada vez que hacemos un movimiento brusco, el agua que tiene la cubeta se va cayendo poco a poco, aunque esto simplemente es un efecto visual. Y si no te gustaban los calamares en Minecraft, creo que con este addon lo vas a amar. El calamar tiene estos ojitos bonitos llenos de vida moviéndose de un lado a otro. Si esto lo hubieran hecho al calamar normal de Minecraft, creo que muchos lo quisiéramos o lo usaríamos o hasta lo tendríamos como mascota, pero no, solo hicieron una cosa realmente fea. Yo te salvaré, señor calamarino. Objetos animados. Sé que vimos unos cuantos en la sección de animaciones del jugador, pero hay otros objetos que tienen animaciones realmente lindas. Cuando metes a un mob en una cubeta, podrás disfrutar de esta animación muy tierna. Hola, señor pescadito, lo voy a freír esta noche. Me gusta crujiente y con salsa y mucho, pero mucho limón. Digo, esta animación aplica a todos los mobs que puedas meter en una cubeta. Otros objetos singulares que cambian su textura o tienen animaciones son el casco de la tortuga. Y como curiosidad recordarás que el caparazón de tortuga, el cual se hace con escamas de tortuga, tiene un comportamiento cuando menos lindo, ya que de vez en cuando podremos ver asomarse a una tortuga de nuestro casco de la tortuga. Hola, señora tortuga. Wow, luces tan bonita. Esto es algo meramente visual, pero hace que luzca bastante vivo el casco. Es como si nos hubiéramos puesto literalmente una tortuga sobre la cabeza. También, si te lo preguntas, las armaduras han sufrido un cambio, respectivamente en sus texturas. Las armaduras ahora lucen mucho más protectoras que las armaduras normales de Minecraft, y cada una de ellas tiene un diseño bastante distintivo. La que se ve más potentorra, sin lugar a dudas, es la armadura de Netherita. La armadura de Netherita hace que luzca tu personaje bastante fuerte, bastante poderoso. Se ve que va a resistir cualquier ataque de un mob. Y como pequeña mención que te haré, tienes que saber que esta textura es totalmente compatible con los personajes que tengas creados con el creador de personaje. Estas skins que tengo aquí son del creador de personaje de Minecraft, la que tengo aquí es exportada de mi galería, así que si yo me pusiera alguno de estos aspectos, la textura va a representar perfectamente el aspecto que tengamos del creador de personaje. Miren que literalmente funciona hasta con conjuntos bastante sobresalientes de las texturas normales de Minecraft. Sé que una pregunta que muchos de ustedes harán es el rendimiento con esta textura. Al ser una textura debería de poder ir bastante bien en muchos dispositivos, incluso en los celulares de gama baja. Yo que estoy grabando en PC me fue fantástico, al probarlo en celular también me fue bastante bien y en consola fue más de lo mismo, por lo que podría decir que la textura debería de ir genial en cualquier dispositivo, ya que si tienes algunos tirones repentinos o lag, probablemente sea Minecraft, y no me sorprendería que lo fuera, últimamente ha ido bastante mal. Mi conclusión con esta textura, parece proyecto escolar. En fin, si te encantan las animaciones y efectos, esta textura es para ti, te va a gustar y lo vas a disfrutar un montón, especialmente si tienes amigos con los que jugar.
Si a eso le agregas diversos add-ons como por ejemplo monstruos, cambios de cámara, herramientas, te quedará un mundo sumamente inverso, muy fuera de lo que nos tiene acostumbrados Minecraft, por lo que es una textura que no debe de faltar en tus aventuras de este tipo. Así que yo te pregunto ahora, ¿cuál fue tu animación favorita? ¿Te parece justo el precio de la textura? Y de esta manera acabamos el video. Recuerda que si quieres apoyarme, un like, una suscripción, un comentario bonito, compartir el video me ayuda un montón. Nos vemos en el próximo video.